La violencia no ha parado de crecer en los últimos años en Chile y desde hace algún tiempo se advertía que había cada vez más armamento militar que estaba llegando al acceso tanto de narcos, de bandas de delincuentes y que inevitablemente esto iba a terminar en tragedia. Y ante la incompetencia del mundo político y también sus palabras vacías que siempre dicen no, qué terrible, qué mal, pero no hacen nada de fondo para evitar estos problemas, terminó ocurriendo una tragedia que era inevitable que ocurriera por cómo iban las cosas. Porque un grupo de delincuentes atacaron a una carabinera con una granada y ella está sumamente grave, como es esperable. O sea, si te atacan con una granada, ¿qué esperan de respuesta? No es armamento de guerra. Y eso ha generado una crisis a nivel nacional que parece ser que la gravedad del hecho ha hecho que finalmente ante la delincuencia se muevan un poco los políticos. Salió Boric a dar un discurso diciendo que esto era inaceptable y que no iba a dejar que ocurra nunca más. Y se convocaron a las distintas fuerzas policiales a reunión. Todo eso en medio de exigencias de renuncia en contra de la ministra Toa por parte de la derecha, que ante estos hechos finalmente está empezando a reaccionar algo con respecto a la incapacidad del gobierno. Todo eso lo vemos a continuación. Ahora, ¿cómo ocurrió esta tragedia? ¿Por qué Granadas? ¿Era un grupo narco, criminal, organizado? No, esto fue una cosa lo más rutinaria. Esto ocurrió en el centro de Santiago, una comuna sumamente decadente, ¿no? Que lidera actualmente Iracy Hasler. Y en medio de eso lo que ocurrió es que había dos carabineros, un carabinero y una carabinera. Hicieron uno de estos típicos control de identidad a unas personas que iban en moto, con estos típicos vestidos de repartidores. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces delincuentes se disfrazan de repartidores, por ejemplo, de comida o de otras cosas, cuando en realidad van a robar o están transportando cosas ilegales. Y cuando empezaron a hacer el control, que eran unos venezolanos, se dieron cuenta que estaban cargando granadas. Estaban llevando como repartidores granadas y en realidad se nota que estaban llevando muchas granadas a alguna parte. Ahora hay mucho armamento militar dando vuelta y la pregunta es ¿hacia dónde va? Preocupante, ¿no? Y en medio de eso, cuando esos venezolanos se dieron cuenta que los habían detectado, uno agarró una granada, la activó y se le lanzó a los carabineros y él murió baleado, que es lo que corresponde, porque a parásitos y delincuentes la única respuesta que le puedes dar es una bala para responder ante esos actos de violencia. No queda otra. Pero más allá de eso, lo lanzó y él falleció porque le dispararon en defensa, pero la granada explotó y dejó de amplia gravedad a la carabinera que estaba haciendo el control. No fue como que fueran a atacar una banda ni nada, sino estos típicos controles en medio de la calle para ver, ya, a ver, muestre sus documentos, a ver si algo raro revisamos. ¡Ta! Y casi que están en una situación sumamente grave por eso. Ahora, esto ha generado un terremoto político porque inevitablemente el mundo político se había acostumbrado a la delincuencia, que siempre se quejan pero no hacían nada, pero ya que empiezan a lanzar granadas en plena calle es otro nivel, ¿no? Casi de nivel de guerra. Y eso hizo que el gobierno llamara a todos los altos mandos de las policías tras ese ataque, que saliera Boric a decir que el vil ataque a nuestra funcionaria de carabineros no quedará impune y a golpearse todos el pecho, a decir no. Si esto no va a poder ocurrir de nuevo, inaceptable, vamos a actuar. Pero no están proponiendo ninguna reforma de nada, ¿no? Es lo típico de siempre, pero al menos ha generado el suficiente impacto para que inevitablemente se tengan que movilizar un poco, ¿no? Ahora, ante esto, es un episodio más de la caída que está yendo Carabineros por una serie de factores. Por un lado, no tienen muchos casos el armamento para responder ante estos hechos y también el número de postulantes ha bajado sustancialmente. No hay suficientes carabineros para responder por completo ante el nivel de delincuencia que hay. Simultáneamente, los delincuentes están cada vez más armados y la población civil más desarmada y no le pueden hacer frente. Las leyes de desarme gubernamentales que han ocurrido desde gobiernos de derecha como de izquierda, lo único que han hecho es empeorar la situación. Y eso se suma a una institución que además de que es poco atractiva por los sueldos que tiene, como también por el nivel de riesgo que significa, está con cada vez más casos de corrupción. Porque además de estos casos con bandas, con narcos y también de personas que ahora llevan granadas en plena calle, lo que podemos observar es que también ha habido cada vez más casos de corrupción de carabineros de base vinculados al narcotráfico, ¿no? Y eso ocurre también porque se bajaron los requisitos de acceso a carabineros durante el gobierno de Piñera y por recomendación de Lavín, cosa que unos pocos recuerdan, ¿no? Entonces había una decadencia sistemática y esto solo lo suma, porque una institución que está con tanto riesgo, en muchos casos se desprestigió mucho, aunque eso ha bajado, pero también tienes eso, hay tanta violencia y al mismo tiempo tiene tanta corrupción dentro que ha ido creciendo, no es muy atractivo para estar ahí, ¿no? Eso se da. Ahora, ante toda esta situación, que es gravísima, ¿no? Y que advertimos en este canal y otros medios lo advirtieron desde hace años que iban a ocurrir cosas así con el tema del armamento militar dando vueltas y con el desarme poblacional, porque lo único que iba a ocurrir es que los delincuentes y los narcos iban a estar armados mientras la población civil y de bien iba a estar desarmada, cosa que ha ocurrido, y ahí lo vemos, lanzando granadas en plena vía pública. ¿Quién lo hubiera pensado hace unos años? Decir que en plena capital iban a estar lanzando granadas en la calle. Esto ha generado que finalmente
los sectores de derecha estén pidiendo la renuncia de la ministra Toa. Que hace un buen rato deberían haberlo pedido, hace un buen rato deberían haberse movido, aunque todavía no presentan ninguna acusación, sino que simplemente aparecieron los republicanos a decir, ella debería renunciar. No han presentado ninguna acusación constitucional ni nada por el estilo, ¿no? Ahora, curiosamente, recién ahora lo hacen, cuando evidentemente esto ya estaba pasando antes. Ahora esto es un hecho que impacta, pero no es como que no hubiera habido delincuencia grave antes. Y no deja de ser lamentable que tienen que esperar a que le explote una granada en la cara a una carabinera para que empiecen a reaccionar de que tal vez hoy no están manejando bien los temas de seguridad y tal vez hay que pedirle la renuncia a los ministros. No sé, me da un poco tardía la respuesta, ¿no? Pero ¿qué se puede esperar? Ahora, posiblemente eso se quede solo en palabras, porque dicen que están reaccionando, pero no hay una acusación constitucional que se esté presentando. Tampoco están apoyando la acusación constitucional que ya se presentó contra el ministro Montes del Ministerio de Vivienda, diciendo que en realidad es un juego político, cuando somos todos conscientes que bajo su dirección han ocurrido masivos casos de corrupción con fundaciones y es imposible que no supiera, o sea, es un incompetente total o es cómplice, todas razones para destituirlo del cargo, pero la derecha en general está haciendo esto, que es lo típico que hacen todos los políticos y los de derecha ahora que son la supuesta oposición, que pasa algo, todos se quejan, todos dicen, ¡uy, qué terrible! No, qué mal, pero al final se quedan en palabras, no hacen nada, porque, seamos sinceros, ¿ustedes creen que en 2 semanas más, ni siquiera un mes, 2 semanas más, van a estar hablando de esto? No. Esto puede que hasta salga en la prensa internacional porque es noticioso y empeora aún más la imagen de Chile porque muestra la decadencia total que ha tenido el orden público como consecuencia de las malas políticas de la izquierda y la derecha en nuestro país, que han desarmado a la población, que han empoderado a los delincuentes y los únicos que se han beneficiado son el mundo político y el poder central. Pero en 2 semanas, ¿creen que van a estar hablando de esto? No. Se van a empezar a poner a hablar de la propuesta constitucional. No, vamos a tener que votar a favor. No, van a empezar a hablar de esas cosas. Y les aseguro que esto lo van a olvidar. Así va a pasar. La única manera de lograr una respuesta para esto, una solución y lidiar con estos problemas es una mezcla de políticas que lamentablemente no están dispuestos a hacer. Y no siquiera es algo que podamos decir que uno se imagine, sino es una mezcla de política de otros países. Por un lado, tienes que ser durísimo con la delincuencia. Si hay un delincuente, hay que responder con fuerza. Y si eso implica bala, bala será. Como ocurrió con ese que lanzó la granada. Es lo que corresponde. Y simultáneamente, tienes que crear nuevos recintos carcelarios. Tienen que haber más cárceles para lidiar con esto. Tienen que estar alejados de los centros urbanos importantes. Pongan cárceles para poblar, además en zonas medias deshabitadas. Pongan las cárceles si se puede en la Antártica y los mandan a los delincuentes para allá, bien lejos. Y simultáneamente para los que se capturen, porque los que son violentos directamente se les elimina, como ocurrió con este que lanzó la granada. Y al mismo tiempo, tienen que no desarmar aún más a la población civil, sino permitir que se puedan defender ante estos actos. Porque todos esos discursos de desarme no sirven para nada. Son discursos buenistas de personas que viven usualmente en barrios más acomodados y que no se ven afectados directamente por esto. Porque lo único que han logrado los discursos y políticas de desarme poblacional es que en el mercado negro obtengan armamento militar los que son narcos, los que son delincuentes, los que tienen bandas, y el ciudadano común y corriente esté cada vez más indefenso y no tenga cómo defenderse. No tiene cómo. Eso es lo que ha ocurrido. Y sería bueno que en vez de solo palabras y decir hoy debería renunciar, hoy no, que esto está muy mal, no, que insólito, no, es que esto no va a quedar impune, que hicieran algo, porque al final siempre dicen eso y esto es igual que pasa con los casos de la Araucanía, igual que pasa con los casos de corrupción, todos se golpean el pecho en el mundo político, pero teniéndose ellos el poder de hacer algo, el poder de hacer reformas constitucionales, el poder de presentar leyes, el poder de hacer proyectos, no lo hacen, no lo hacen. Y es lo que terminan preocupándose más, y miren el tema, se lo voy a mostrar, que termina siendo que anda más preocupado de presentar proyectos para ver con quién Boric se está metiendo en la cama antes de hacer proyectos de fondo. Y claro, para temas de corrupción, para temas, por ejemplo, incluso hasta de la violencia, no han presentado proyectos, ni siquiera oficios. Pero para saber con quién Boric está visitando en la noche, ahí sí, un oficio a la moneda y pedimos explicaciones con documentos, ¿no? Llega a ser tragicómico cuáles son las prioridades del mundo político. Pero claro, esto es como la farándula política. El discurso fácil es mejor para ellos porque así sacan algunos votos en vez de hacer reformas de fondo para solucionar estos numerosos problemas de corrupción, de violencia y de decadencia total. Pero así son los políticos, que solo quieren votos, que te hablan, te dicen discursos, pero no son sinceros, sino que son palabras que no vienen respaldados por acciones. Vergonzoso. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este acto de violencia nuevo que deberíamos ir tal vez acostumbrándonos porque los políticos no lo van a parar, no van a hacer nada
y se va a ir perpetuando. ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Reformas como la que decimos en este canal o son otras? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Omar Flores Olivares, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!